Y comenzamos con apartes de la entrevista que concedió Juan Fernando Petro, hermano del presidente de la República, Gustavo Petro, al programa Los Informantes, en un reportaje titulado El Gran Hermano. Habla sobre el síndrome que él y el jefe de Estado padecen, sobre los dineros de la financiación de la campaña y de la estrategia en las cárceles que le habría permitido tener 1,5 millones de votos en zona donde, asegura Juan Fernando Petro, antes Gustavo Petro perdía. Estos son algunos de los apartes de esa entrevista. Cuando éramos jóvenes, éramos personas muy divertidas. Cuando empezó la adolescencia hubo un cambio brutal tanto en él como en mí. Mi papá nos llevó al psicólogo y el psicólogo dijo que teníamos el síndrome ese de autismo, el Asperger. Hay momentos en que podemos estar con 10.000 personas, pero de pronto ¡fua!, no estamos ahí, aunque estemos físicamente. En el caso de Gustavo es todavía más intenso que el mío. Juan Fernando Petro Urrego explica que este síndrome, que lleva el nombre de Asperger, es un trastorno dentro del espectro autista. Es como una especie de ausencia temporal, de desconexión transitoria. Algo así como salirse de afuera para quedarse adentro. De eso sufren y fueron diagnosticados tanto él como su hermano, que es el presidente de la República. La literatura médica habla que quienes padecen este síndrome sí son funcionales, pero de un momento a otro pueden encerrarse, pasar 2 o 3 días sin contacto personal, que a veces solo hablan de los temas que le interesan y que le huyen a las dificultades. Aunque el diagnóstico es real, también puede ser interpretado como una excusa para las 93 ausencias del presidente en actos previamente programados. Él habita su propio universo, que está en su cabeza, y a veces el mundo no existe allá afuera. Y su capacidad, porque él ni siquiera es inteligente, desde mi perspectiva él es genio, eso lo separa más del promedio de la gente. Y no es porque él sea un presumido prepotente o orgulloso, sino por la misma condición misma. ¿Él en quién se apoya, en quién se soporta, en ti? No, en su hija Antonella. Antonella. Antonella para él es, creo que su referente, su polo a tierra o su antena. No creo que haya nadie más en el mundo que... Ni siquiera la primera dama. Ni siquiera la primera dama. Antonella, que es el refugio del presidente, tiene 15 años y está en plena adolescencia. Es la hija menor del presidente. Aproveché entonces para preguntarle hace cuánto no se ve con su hermano. La última vez que lo vi hace como 1 semana y pico, 2 semanas, no recuerdo bien. Cuando entré a la oficina estaba en un sofá pensativo, solo. Y sé que todo esto que ha pasado con Nicolás lo ha afectado muchísimo, aunque él hacia afuera trata de mostrar una ecuanimidad. Una cosa es saber que viene la oposición, que la oposición tiene rostro y tiene cara y uno sabe quiénes son. Pero hay cosas que uno dice, pero de adentro también están disparando. En mi caso es desde adentro. ¿Quién en el pacto histórico o en la Colombia humana, en quién confías tú? En ninguno. Esa izquierda fundamentada en esos conceptos retrógrados, anquilosados ahí, de mamertos, sube a un poder muerta del hambre. Nunca ha sabido qué es el poder. Y son pirañas entre ellos mismos. Lo que sí sirvió fueron las visitas que él hizo a las cárceles y a los voceros guerrilleros y paramilitares con promesas de no extradición, de no cárcel, y produjo un efecto, que fue la alta votación en zonas donde tradicionalmente había sido esquiva la votación para candidatos de izquierda. El Urabá y el Magdalena Medio, dirigidos desde las cárceles, lograron una votación que Uribe lo entendió. Él lo dijo. Me parece raro, curioso y extraño que en lugares donde Petro no podía ni llegar, ahora gana masivamente. Nosotros vimos que entre el norte de Santander, entre el Urabá antioqueño, entre el Magdalena Medio, Gustavo obtuvo 1,5 millones de votos que no tenía antes. Ahora, si te das cuenta, con ese 1,5 millones de votos fue que ganó. Se ganó. Pero las cárceles incidieron mucho. Claro, porque nosotros estuvimos allá. Porque allá adentro entendieron, porque allá nosotros no fuimos a negociar nada. La propuesta era contundente: entregar bienes, plata, a cambio de no cárcel, no extradición y de un cupo en la paz total. Que sean parte del engranaje económico del territorio. Y ellos lo aceptan. Ellos dijeron de una. De hecho, el Clan del Golfo decía, nosotros entregamos el 90% de lo que tenemos. Ay. Que nos dejen el 10% para trabajar en los territorios. Porque eso sí,
¿A cambio de qué? ¿De una extradición? No. ¿A cambio de una cárcel? No. ¿A cambio de la pobreza? No. Sigue en su lista Francia Márquez, la vicepresidenta, a quien le atribuye parte del descalabro que está teniendo el presidente. Yo la veo muy desdibujada, muy perdida, sin objetivos, sin fundamentos, sin una base, sin una propuesta tampoco. Pero su hermano es el presidente, con todo y síndrome de Asperger. El último mensaje que le mandé, el último que le he mandado es: Gustavo, recuerde que al final solo la sangre, o sea, la familia, es lo que queda.